Se abre la sesión. La acta número 15 y 16 se dan por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas número 17 y 18 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. En primer término, por encargo especial de la presidenta de nuestra comisión, señorita Carol Cariola, ella se excusa de no estar presente en las sesiones de hoy día y de mañana, por cuanto se encuentra cumpliendo misión en México y conforme al reglamento lo reemplazará en las dos sesiones el diputado don Marcos Ilavaca. También ella quiere hacer presente su deseo, su decisión en el sentido de poder ver el proyecto que modifica el reglamento con el propósito de establecer unas normas relativas a hacer exámenes de drogas en forma aleatoria y semestral al diputado en el fácil despacho, preferentemente mañana. Eso sería por el parte de los recados que me encargo especial de la señorita presidenta. También tenemos recibido la siguiente moción. El proyecto que modifica el Código Penal para sancionar como injurias graves con publicidad la difusión por redes sociales de actos o expresiones que afecten el honor de las personas. Tenemos reemplazos. La diputada Carol Cariola será reemplazada por el diputado Luis Alberto Cuello y la diputada Catalina Pérez será reemplazada por el diputado Jaime Sáez. Ambos se encuentran presentes. Para los proyectos de día se confirmó la asistencia del autor del primer proyecto que está en fase del despacho, el diputado Boris Barrera, y también tenemos en línea a quien se invitó especialmente para ver los aspectos técnicos legales de este proyecto al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, señor Andrés Tagle. En el segundo boletín, que tiene que ver con la moción presentada por la diputada Sofía Cid y otros respecto a no hacer aplicable la libertad condicional a determinados delitos, asiste el señor Jaime Gajardo, en representación de la ministra de Justicia. Ellos van a asistir después del fácil despacho, presencialmente. El subsecretario de Justicia, acompañado de Rocío González, abogada de la división jurídica, y dentro de los expositores invitados, que fueron 3, confirmó a BOFEM, abogada feministas, viene la señorita Valentina Muñoz, abogada de la asociación. También se han recibido excusas del fiscal nacional del Ministerio Público y de la Asociación de Magistradas Chilenas que habían sido invitadas para el primer proyecto en tabla. Se han recibido oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido al programa del Sename correspondiente al mes de abril del año 2022 y aquí es cuando se informa las personas que están en esta condición, que han fallecido en dependencias y bajo cuidado del Sename. Se enviará a todas las integrantes de la comisión copia de este oficio, tanto como también del siguiente, que rectifica informe de la glosa 13 del programa 01 de la ley de presupuesto del año 2022. Ambos serán enviados. También la señora jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia, María Esther Torres, adjunta informes de reincidencia a los que se refirieron en la pasada sesión y las minutas solicitadas en relación a estadísticas y de implementación respecto a las últimas modificaciones a la ley de libertad condicional. Dada la extensión de estos documentos, se hizo llegar a todos y a todas las integrantes de la comisión mediante correo electrónico. Eso es todo, señor presidente, en la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminar, diputado Coloma. Sí, presidente. Estaba viendo la tabla que se presentó el día de hoy, ¿no es cierto?, en tema de fácil de despacho. Deme un segundito. Diputado Coloma, ¿va a dejar? Sí, presidente. Muchas gracias, perdón. Una duda, presidente.
En la sesión de la sala del día de hoy, solicité al Pleno de la sala poner en discusión y fijar un plazo máximo para despachar el proyecto de reforma reglamentaria que establezca el mecanismo a través del cual se va a llevar adelante la toma del test antidroga a los diputados. Hago el punto, presidente, porque si es que no se aprueba esta semana en la Comisión de Constitución, para ser votada la próxima semana en sala, este proyecto no va a alcanzar a quedar en vigencia, porque la semana subsiguiente es semana distrital. Por lo tanto, presidente, si es que esta Comisión de Constitución, el día de hoy o el día de mañana, no modifica el reglamento, va a quedar sin ejecución la ley que nosotros aprobamos el año anterior, la ley de presupuesto. Ya han pasado 7 meses desde que se aprobó. ¿Ah? Explico un poco mejor. En la ley de presupuesto del año anterior aprobamos una glosa que establece que todos los diputados vamos a tener la obligación de realizar exámenes de test antidrogas que sean semestrales, obligatorios y aleatorios. Todos los diputados. Es que eso es parte de la modificación precisamente reglamentaria. Nosotros queremos que sea un test de pelo para poder asegurar que se puede, en el caso de Longton además no hay problema. Por favor, dejemos que termine. Colega, estamos en un momento disidente. Toda razón, presidente. Está presente. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros, al aprobar en la ley de presupuesto, que pasa a ser una ley, dijimos que durante este año, el año 2022, todos los diputados tendremos que someternos a lo menos en 2 ocasiones al test antidroga. ¿Por qué? Porque son test que son obligatorios semestrales y aleatorios. Atendido la demora que ha tenido la Comisión de Constitución de poder modificar el reglamento de la corporación para hacer operativo la forma a través de la cual se va a realizar el test de droga, es que si no lo hacemos esta semana, la próxima semana, y para votarla en pleno la próxima semana para que entre en vigencia, no vamos a alcanzar a realizar el test de droga a los diputados durante el primer semestre. Y la pregunta es, ¿qué le vamos a decir a la opinión pública? Que los diputados aprobamos una ley para hacernos en forma obligatoria el test de droga, pero no sacamos el reglamento, con lo cual impedimos en los hechos la materialización de la ley. Entonces, en momento, y hay que recordar que este fue un consenso que alcanzamos primero en la Comisión de Constitución, donde usted, presidente, la diputada Giles, no me acuerdo quién más, para ser honesto, los diputados de Chilamos, pero no me acuerdo quién más, aprobamos, creo que el diputado Soto también la aprobó, aprobamos la realización del test de droga en otra ley. Como la otra ley quedó parada, lo presenté como indicación a la ley de presupuesto que se aprobó. Entonces, el problema es que tenemos que materializar la glosa de la ley de presupuesto a través de una modificación reglamentaria. Porque si no lo hacemos ahora, al ser semestral, y al vencer la ley de presupuesto el 31 de diciembre de este año, solo tendríamos un test de droga aleatorio y no los 2 que aprobamos en la ley de presupuesto el año pasado. Entonces, presidente, yo le hago una solicitud expresa, ya que no está la presidenta de la comisión, diputada Carol Cariola, presidente el día de hoy, a poder acordar que ustedes como Comisión de Constitución despachen esta modificación reglamentaria para que se pueda poner en tabla, para que se alcance a materializar. Si no, imagínense el siguiente titular: diputados no se hacen test de droga porque no modifican en su propio reglamento. Eso sería una vergüenza, presidente. Es un tema reglamentario que quería poner sobre la tabla. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Mi punto es por otro tema. Estamos convocados para ver en fácil despacho un proyecto, tengo entendido, del diputado Barrera, el diputado también Luis Cuellar. La verdad es que yo tengo reparo respecto a la forma como se va a tramitar, porque teniendo en consideración que es un proyecto que hace una reforma constitucional, que cambia además el sistema de votación, como lo venimos implementando en las últimas décadas en nuestro país, reformas constitucionales que por lo general tienen una amplia discusión, hay invitados de por medio, no es un proyecto de fácil despacho desde el punto de vista de la incidencia que tiene respecto a nuestro sistema político.
que lo veamos en una sola sesión me parece que acorta el debate para una reforma que requiera debiera tener una discusión mucho más amplia, presidente, de una fácil despacho, que recordemos el fácil despacho, yo tengo el reglamento acá, son 30 minutos de discusión, en general y particular, la misma votación en particular, cualquier indicación tiene que votarse dentro de la misma sesión, por lo tanto es un proyecto que casi sale dentro de una misma sesión. Por lo tanto, presidente, yo sé que es una facultad de la presidenta o presidente de la comisión en este momento, pero reconsiderar dicha medida para que podamos darnos el tiempo suficiente. Ahora, yo entiendo que es una reforma constitucional que quiere implementarse en el proceso del plebiscito de salida, pero eso no obsta que nos demos el tiempo necesario para poder discutir como corresponde y con el tiempo que es necesario para efectos de poder tomar una buena decisión. Gracias, presidente. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Y para unir los puntos del diputado Longton y el diputado Coloma, me llama mucho la atención que dado que conversamos la semana pasada respecto de esta modificación al reglamento en relación con el test aleatorio de droga, al parecer no hubo desacuerdo en que se pudiera discutir incluso eventualmente en fácil despacho. Y sin perjuicio de que es una atribución del presidente y del secretario de la mesa el conformar la tabla, y una lógica que yo he agradecido y valorado mucho durante este periodo de la presidenta de esta comisión respecto a discutir las cosas y conversar un poco cómo se conforma la tabla, que haya aparecido un poco entre gallo y medianoche y no nos hayamos enterado cómo llegó siquiera acá, a la tabla me refiero, este proyecto de ley que viene a establecer una rebaja en la edad de votación para incorporar a gente menor de edad. Y esto más allá del debate político que la verdad me llama mucho la atención y lo he levantado en otras ocasiones, esta contradicción de cierta forma de que estamos dispuestos a que la gente vote desde los 14 años, pero hay que tratarlos con una pluma si es que cometen delitos. Entonces es una cosa medio extraña que yo no termino de entender. Podremos conversarlo respecto del fondo del proyecto de ley, pero también quiero sumarme a lo planteado por el diputado Longton respecto de que la forma no me parece, no solo respecto de que se incorpore como un proyecto de ley de fácil despacho, sino de que haya aparecido de una forma que no nos enteramos dentro del debate y se le dé una prioridad por sobre el resto de los proyectos de ley que se vienen discutiendo hace bastante tiempo dentro de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ofrezco la palabra. Diputado Leonardo Soto. Sí. Diputado Soto. Presidente, referirme a los dos puntos. Yo no tenía conocimiento de lo que plantea el diputado Coloma, esta obligación de hacerse un examen antidrogas o algún test parecido, toda vez que nunca pasó, por lo menos lo que usted está planteando, pasó por esta comisión, sino que pareciera que fue incluido en la ley de presupuesto, que es una ley especial, una ley transitoria que tiene una vigencia de un año. Y pareciera que se quiere establecer esta obligación como permanente, a lo cual yo estoy de acuerdo. Entiendo que en esta comisión revisamos otro proyecto de ley que tiene que ver con la persecución del narcotráfico, que es del gobierno anterior, y ahí se incluyó una obligación permanente, diputado Coloma, si no me equivoco. Y eso lo aprobamos acá, porque me parece que esa es la vía idónea, donde se establecía por ley, no por reglamento, todas las consideraciones que tenían que ver con este examen. Pero ese proyecto de ley nosotros lo aprobamos en la comisión, en la sala, y hoy día está en el Senado. Yo no tengo ningún inconveniente en cumplir con la ley, obviamente, pero una vez que salga la ley, esa ley todavía está pendiente en el Senado. Entiendo que hoy día tiene urgencia. Este gobierno, en la agenda antidelincuencia, le puso discusión inmediata. Y ahí se contempla esta obligación debidamente regulada por ley. Yo no sé cuál es el apuro de revisar esta situación producto de una ley especial que tiene una vigencia limitada, como son las leyes de presupuesto, que son año a año. Pero bueno, ahí es de resorte de esta comisión resolverlo. Y sobre el segundo punto, que es la inclusión como tabla de discusión inmediata, un proyecto de reforma constitucional que rebaja la edad de los electores, que hoy día es de 18 años, siendo ciudadanos mayores de 18 años, la rebaja a mayores de 14 años. Es un debate abierto. Yo creo que es algo que existe en otras partes. En varias partes del mundo existe votación voluntaria mayores de 16 años, voluntaria, obligatoria en algunos aspectos, pero voluntaria,
para objeto de irlo incorporando a la responsabilidad cívica, que es algo que parece natural. Pero si uno lo mira en perspectiva, un mayor de 14 años tiene responsabilidad penal, y no leve, como plantean algunos parlamentarios, tiene responsabilidad penal distinta a la de los adultos, porque son distintos, pero tiene responsabilidad penal, tienen que responder por delito, hay detenciones, privaciones de libertad, y también pueden casarse desde los 16 años. Pero bueno, pero yo no sé si en ley todavía no se ha dictado, pero podían casarse, pero no podían votar. Entonces, yo sé que aquí ahí está la idea en la derecha de que los jóvenes no votarían por los valores que ustedes representan. Yo no sé si eso es así, yo no soy así. Ustedes también han ganado elecciones presidenciales con mayoría de jóvenes. Yo creo que no hay que temerle a la democracia y no hay que estereotipar a los jóvenes si son de allá o son de acá. Uno no debiera tenerle miedo a la democracia. Pero sí me parece, y en eso estoy de acuerdo con el diputado Lonton, que estamos a 30 días de que se convoque una elección, a la elección de plebiscito. El 4 de julio entiendo que el presidente de la República recibe el texto constitucional y abre el proceso de campaña y convoca a la elección del 4 de septiembre, que es el plebiscito, el apruebo o el rechazo. Estamos a 30 días de que comience ese proceso. Yo entiendo que hay dificultades técnicas para poder cambiar el padrón electoral en una fecha tan cercana al inicio del proceso electoral. Y eso de cambiar las reglas del juego a poco de comenzar el proceso electoral tampoco es positivo. Yo no quisiera que alguien afectara o dañara la legitimidad del proceso constituyente diciendo que se están cambiando las reglas sobre la marcha. Por eso, presidente, yo sería la idea que no le diéramos el tratamiento de fácil despacho, que le diéramos el tratamiento normal para que de cualquier ley o de cualquier reforma constitucional. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, yo concuerdo que el tema de los exámenes o test antidroga para los parlamentarios tiene que quedar en una ley que sea permanente. Pero eso independiente de que si ahora está en una glosa en la ley de presupuesto, es porque además los recursos están dispuestos para ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se nos pase este semestre, que ya se está pasando, ya falta muy poco, con esos recursos? No vamos a quedar muy bien ante la ciudadanía. Hay recursos disponibles para esos test y resulta que nosotros no los vamos a utilizar. Entonces, la verdad es que, a mi juicio, ese proyecto tiene la modificación del reglamento de la Cámara. Mientras no se apruebe la ley que está en el Senado, que establece una obligación permanente para tomarse los exámenes de los parlamentarios, debiéramos adoptarlo ahora ya, porque justamente los recursos están y se dispusieron para eso, con ese único fin. Entonces esos recursos no se pueden utilizar en otra cosa que no sea en eso. Entonces, eso como primer punto. Bueno, respecto del proyecto que rebaja la edad, hay que recordar que efectivamente es un proyecto solo para este plebiscito, de tal manera que nos pone en una situación bastante compleja. El CERVEL no va a tener la capacidad, primero, para incorporar a este numeroso padrón electoral nuevo. Y además creo que me parece también bastante cuestionable el tema de darle fácil despacho. Yo creo que también pone en una situación un poco compleja esta comisión, porque el proyecto, una de las autoras es la presidenta de la comisión. Entonces la verdad es que de repente tenemos que cuidarnos un poco en esos temas, digamos. Yo no niego que se pongan tablas, pero que primero que se respete un orden más o menos lógico de las fechas en que ingresan los proyectos, etcétera, pero darle una discusión inmediata, siendo la presidenta de esta comisión una de las autoras, junto también al diputado Soto por su intermedio, presidente, me parece un poquito delicado. Por suerte, pero sí rescato que el diputado Soto, por su intermedio, por lo menos siendo autor del proyecto, ha tenido también el cuidado de tomar esta prevención de no darle una discusión inmediata. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores, y después la diputada Navillano. Bueno, saludar a todos los integrantes de la comisión, también por supuesto a los invitados que nos acompañan para las distintas discusiones que tenemos el día de hoy. Primero, presidente, por su intermedio quiero coincidir con los colegas
en términos de que evidentemente, el primer punto de la tabla no es un tema para fácil despacho. De fácil no tiene nada, esta es una discusión bastante compleja que más allá de las ideas políticas lleva o conlleva implementaciones que van a ser, desde mi punto de vista, no fáciles ni menores. Yo dudo que el CERVEL pudiese implementar una situación como esta, de permitirle, ¿cierto?, a estos menores que puedan participar de este plebiscito. De hecho, yo presenté, presidente, hace varias semanas ya atrás, un proyecto que buscaba reponer la huella digital en el proceso de plebiscito con una tinta especial, digamos, para que las personas, además de estampar su firma a la hora de votar en el plebiscito de salida, tenga que también estampar su huella digital con una tinta especial, ¿cierto?, que permite incluso identificar a la persona que estaría votando. Y se me ha dicho también que por temas técnicos es muy difícil que este proyecto pudiese implementarse, y eso que aquí no contempla ni siquiera un cambio del padrón electoral, ni mucho menos, padrón que me imagino yo, seguramente el CERVEL lo podrá señalar ahora con más claridad, ya debiese estar más o menos depurado, probablemente quizás ya esté hasta listo, para el proceso, ¿cierto?, eleccionario del 4 de septiembre. Por lo tanto, creo que esta discusión es bastante intensa, creo que no es un tema menor, que para discutirlo en media hora, presidente, no me parece que sea lo que corresponde. Y entiendo que hay un ánimo también de los integrantes de la comisión en ese mismo sentido. O sea, esta comisión, presidente, nunca se ha negado a discutir ningún tema. Por mucho que no nos parezca a algunos temas, independientemente, ¿cierto?, de nuestras ideas, nunca nos hemos negado, siempre hemos discutido los proyectos independientemente de nuestras ideas políticas. No creo que sea el tema de no discusión. Acá lo que está de fondo, desde mi punto de vista, es que evidentemente esto es un tema sumamente complejo y que no va a bastar en media hora, e insisto, creo que tampoco están los tiempos como para implementar una medida de estas características. Así es que me parece, presidente, que esto habrá que discutirlo con el debido tiempo y en las sesiones que sean necesarias, pero en ningún caso en media hora. Gracias, presidente. Diputada Flores, me ha pedido la palabra la diputada Navillán y el diputado Cuello, pero yo los invito, si es que van a hablar respecto al proyecto de fácil despacho, que fue una facultad de la presidenta, que escuchemos, ingresemos a la discusión propiamente de la tabla y escuchemos al director del CERVEL para poder entrar directamente en la discusión. Si se da esto en los 30 minutos o no se da, va a ser un tema de discusión de la misma comisión. Respecto a la solicitud que hace el colega Coloma, efectivamente, hoy día existe en discusión la solicitud que usted ha planteado. La diputada Carol Cariola también ha señalado toda su voluntad de poder generar una discusión de fácil despacho el día de mañana. Así lo hizo presente por escrito. Ya, entonces quiero rescatar la actitud de la colega Cariola. Ella no se encuentra en el país, por lo tanto me toca asumir como presidente circunstancial, y efectivamente vamos a modificar la tabla porque no es facultad de la presidencia el llevar adelante esto, y vamos a incluir como una norma de fácil despacho al comienzo de la sesión de mañana la discusión de esta modificación reglamentaria para dar respuesta inmediatamente a la solicitud. Ya. Respecto al tema de la discusión de la modificación del constitucional para habilitar los sufragios de los mayores de edad, o sea, los menores de edad, la idea es poder entrar inmediatamente en la discusión de este proyecto de ley. Está la diputada Navillán primero, y después el diputado Cuello. ¿Ya? Presidente, mire, mañana tenemos una dificultad, varios integrantes de esta comisión que estamos en la comisión mixta de infraestructura crítica. Quizás no sería buen día para alterar la tabla, porque de 3 a 4 tenemos por lo menos una obligación de una ley que es bien importante y que está en la fase final de votación. Es un proyecto sobre un estado constitucional intermedio que todos lo conocen, que tiene interés del gobierno y que comienza a sesionar a las 3 de la tarde. Yo le pediría que
si le parece, a la vuelta de a la próxima semana, cuando llegue la presidenta de la comisión titular, ella lo coloque el día que quiera, incluso en sesión extraordinaria. Eso. Diputado, se hizo ya facultad privativa de la presidencia, si es que no puede asistir, que envíe el reemplazo correspondiente. Diputada Navillán. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo creo que esto no puede pasar de mañana porque si no nos van a dar los plazos. Así que el que no pueda asistir mañana tendrá que mandar un representante nomás y chao. Y respecto al tema del CERVEL y la votación de los 14 años, bueno, la verdad es que me parece muy importante escuchar aquí la parte técnica de parte del presidente del CERVEL, pero dando vuelta un poco el argumento del diputado Soto, le quiero decir que este no es un tema de si los menores de edad piensan de una manera políticamente distinta o no. Es un tema de que estamos frente a una votación tremendamente importante y me parece poco serio estar cambiando las normas a última hora. Así es que eso es lo que quería decir, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. Presidente, muy breve. Mire, bueno, saludos a los integrantes de la comisión. Hoy estoy reemplazando a la diputada Cariola. Bueno, quiero decir que este proyecto de ley se presentó en abril del año 2021, no es a última hora, y tuvo un respaldo además bastante amplio. Está entre los firmantes, además del diputado Soto, el actual senador y exdiputado Matías Walker. Entonces creo que el argumento que se invoca, en el sentido que es una discusión que debe ser más larga, creo que para estos efectos no tiene consecuencias prácticas, porque este proyecto de ley, si no se discute ahora, digamos, va a quedar como algo extemporáneo. Este proyecto de ley lo que hace es modificar un artículo de la Constitución que únicamente tiene efectos respecto del plebiscito de salida. Por lo tanto, darle una lata de discusión, no darle tratamiento de fácil despacho, implica, en el fondo, rechazarlo. Entonces yo creo que si hoy día en esta comisión hay posiciones y opiniones que son claras respecto del fondo del asunto, creo que lo correcto es que se debata y que se vote. Y al mismo tiempo, creo también que es importante decir que la calificación de la discusión, discusión inmediata, más bien de la tabla fácil despacho, creo que no procede a alterarla por la comisión, dado que es una facultad del presidente o la presidenta de la comisión, y en consecuencia lo que establece y prescribe el reglamento de nuestra corporación es que el proyecto de fácil despacho debe ser tratado según las reglas de tiempo y también que debe ser votado al final de la discusión. Gracias, presidente. Ya. Ofrezco la palabra sobre el punto Fario. Ofrezco la palabra por terminada la cuenta. En fácil despacho tenemos establecido el destinar 30 minutos para tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para habilitar el sufragio de los mayores de 14 años de edad en el plebiscito constitucional contemplado en el artículo 142, boletín 14.212. Se ha invitado al efecto al diputado señor Boris Barrera y demás autores de la moción. Asimismo, se ha invitado al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, señor Andrés Tagle. Para iniciar el debate, se le da la palabra a uno de los autores, el diputado Boris Barrera. Diputado Boris Barrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que alegría estar aquí en estos momentos discutiendo el proyecto que presenté, como decía el diputado Cuello a través de su intermedio, en abril del año 2021, junto a varios parlamentarios, bien transversalmente, como decía también entre ellos el senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, el diputado Soto, entre otros. Bueno, y principalmente porque el sufragio, de acuerdo a varios textos que he leído por ahí, es considerado como un instrumento de participación ciudadana y de la democracia por excelencia, por lo menos en esta Constitución y en estos momentos. Y hay varias convenciones internacionales de la ONU, de la UNICEF, que hablan sobre los derechos de los niños y adolescentes en relación a poder participar o pronunciarse frente a ciertas cosas que afectan sus vidas. Y sin duda que esta nueva Constitución podría afectar su vida en caso que se apruebe. Quiero contarles además de que no es algo que se me ocurrió en esta oportunidad, sino que yo en noviembre del 2018 presenté otro proyecto que habilitaba también el sufragio para los menores de edad, que hablaba de ese proyecto de otras cosas que ahora son materia de la nueva Constitución, y por eso es que no seguí insistiendo en que se votara ese, sino que presenté ahora uno que solamente estaba suscrito al plebiscito de salida. Quiero además decirles que hay diferentes oficios que le ha enviado la Defensoría de la Niñez
a la Cámara de Diputados, al Senado, para que también se pronuncien en relación a la participación de los niños, niñas y adolescentes en este proceso constituyente que se está llevando a cabo y en los plebiscitos de entrada y de salida. También decir como argumento de que la edad para votar también es algo que ha ido cambiando en el tiempo. De hecho, partimos con la Constitución de 1833 votando a partir de los 25 años, después pasamos por los 21 años y ahora estamos en los 18. Que hay experiencias también internacionales que permiten el sufragio para los menores de edad, como en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Austria, en muchos países del mundo. Incluso aquí la Constitución actual permite que los niños a partir de los 14 años puedan participar, por ejemplo, en las juntas de vecinos, hasta en los partidos políticos. Y hay bastante experiencia también en relación, por ejemplo, cuando se empieza a gestar este proceso constituyente, hay muchas organizaciones sociales y movimientos políticos que realizaron cabildos a través de todo Chile y donde los principales participantes de estos cabildos fueron justamente adolescentes. Y las personas mayores, y lo viví yo también en mi territorio, las personas mayores que participaban decían de que iban invitadas por su hijo o por sus nietos. Por lo tanto, de ahí es donde nace esta idea de que el que puedan votar los jóvenes, hombres o mujeres, a partir de los 14 años, es una medida justa, pensando en que lo que estamos viviendo en estos momentos, nos guste o no nos guste la valoración que le tengamos a este proceso, nace del movimiento estudiantil que empieza a saltar los torniquetes y dice que no son 30 años, 30 pesos, sino que son 30 años. Desde ahí empieza un movimiento en alza de participación de casi toda la ciudadanía que desata en su demanda principal, que es el cambio de la Constitución. Por lo tanto, prohibirles o dejarlos fuera de esta participación creo que es sumamente injusto. Como decía el diputado Soto hace un rato, en estos momentos la ley solamente castiga a los jóvenes porque son sujetos de responsabilidad penal. Podríamos aquí tener diferentes valoraciones en realidad al tipo de castigo, pero son castigados. En cambio no hay ni una posibilidad de que puedan participar en temas como este, por ejemplo, que tiene que ver con el futuro de Chile, ya sea aprobando o rechazando la nueva Constitución. Por eso, presidente, hay muchas personas, cuando yo presenté el proyecto a los 16 años, para votar a partir de los 16 años en el 2018, mucha gente que decía de que no tenían educación cívica los jóvenes. Sin embargo, la experiencia dice, la experiencia internacional y los estudios de que la participación no tiene que ver con la educación cívica, sino que tiene que ver con la práctica democrática, con la práctica que tienen todos los niños, los jóvenes, en participar de la democracia, ya sea en la casa, eligiendo el menú del día, o también en los colegios, eligiendo o levantando las demandas que estos tengan. Por otro lado, nos dice también la experiencia de que justamente la gente adulta, que se supone que es la que tiene el conocimiento cívico, no participa. Por lo tanto, creo de que ese es un argumento que no cabe, y creo que lo que han demostrado los jóvenes, principalmente estudiantes, en estos últimos años, que han colocado temas súper importantes en la agenda política, como por ejemplo la educación de calidad, la educación gratuita, esos son temas que no han nacido de nosotros los adultos. Son temas que han nacido justamente de los jóvenes, de los adolescentes de este país, y que han hecho que todo el ámbito político se ponga a discutir y a legislar frente a eso que ellos han instalado, y entre eso tiene que ver también este proceso constituyente. Por lo tanto, y para terminar, presidente, creo de que el que ellos puedan votar, ellos y ellas puedan votar en este plebiscito de salida, solamente es un acto de justicia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Boris Barrera. Han pedido varios la palabra. Yo preferiría que siguiéramos con la escucha y le correspondería poder intervenir a don Andrés Tagle. Después de don Andrés Tagle entregaremos la palabra a los diferentes diputados y diputadas. Don Andrés Tagle, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en relación a este proyecto Boletín 14-2212-07, que establece el derecho a sufragio a los mayores de 14 años en el plebiscito constitucional, creemos que no nos corresponde opinar respecto del mérito del proyecto, sino que solamente de su factibilidad técnica, y eso es lo que voy a hacer. El proyecto es contradictorio con el inciso final del artículo 143 de la Constitución,
recientemente aprobado por la unanimidad de este Congreso, que estableció el cierre del registro electoral para la confección de los padrones electorales para el plebiscito constitucional 125 días antes del 4 de septiembre. Esto es el 2 de mayo, día en que se suspendió toda incorporación, actualización y modificación del registro electoral. Siguiendo el calendario aplicable por dicha norma, el Consejo Directivo del Servicio Electoral aprobó el 7 de mayo un padrón provisorio que se entregó a las firmas de auditoría. Las firmas de auditoría ya emitieron a finales del mes pasado su informe, del cual han recibido copia esta honorable Cámara, así como el Senado, el Ejecutivo, los partidos políticos y los tribunales electorales. En el día de ayer, 6 de junio, y de acuerdo al plazo legal, y considerando las recomendaciones de los auditores, el Consejo Directivo del Servicio Electoral procedió a aprobar el padrón auditado y la nómina de electores inhabilitados, y se dispuso, conforme a la ley, su publicación en la página web del servicio, lo cual está hoy día, digamos, y cualquiera la puede ver, y su distribución a los partidos políticos. A partir de hoy y en los próximos 9 días corridos, cualquier persona puede reclamar a los tribunales electorales su no incorporación al padrón electoral o la incorporación errada de otros electores que en su opinión no tengan derecho. Los tribunales electorales deberán resolver en los siguientes 20 días, ¿ya?, de tal forma que con sus resoluciones se conforme un padrón electoral definitivo 60 días antes de la elección, o el plebiscito, mejor dicho. Para proceder entonces, de acuerdo con la nueva ley, a su georreferenciación y a la incorporación a un local más cercano a su domicilio, trabajo que se va a hacer por el CERVEL después de entre los 60 y los 30 días anteriores a la elección, para posteriormente imprimir el padrón. Acordemos que se imprime un padrón para cada una de las 4.800 mesas de votación. El proyecto estaría incorporando un contingente de aproximadamente 988.000 electores, ¿ya?, adicionales, mayores de 14 años, según lo que hemos podido comprobar en las estimaciones de población del INE. El CERVEL no tiene antecedentes de estos electores y desconoce la capacidad del registro civil de proporcionar los datos de ello y el tiempo que el registro civil requeriría para ello. Su incorporación implicaría cerca de 2.500 nuevas mesas receptoras de sufragio y las correspondientes locales de votación, alrededor de 150. Alteraría todo el calendario electoral en que estamos trabajando, la auditoría, las reclamaciones, la georreferenciación de estos electores, la asignación a los locales de votación y a las mesas de votación. Como se ha dicho anteriormente, este proyecto ingresó el 28 de abril del año 2021 y recién está siendo visto por esta comisión sin urgencia. Existe, por tanto, una gran incertidumbre de cuándo podrá estar despachado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo, lo cual hace muy poco factible para el CERVEL que pueda llevarse a efecto su propósito, dado el avanzado del proceso de preparación del padrón del próximo plebiscito y la complicación mayor que nos podría implicar este cambio. Además, hacemos presente que este proyecto contempla un voto obligatorio para los mayores de 14 años con sanciones pecuniarias, ¿no es cierto?, que van entre media y 3 unidades tributarias mensuales. Eso es lo que puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés, por su exposición. Ahora ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas que quieran hacer alguna consulta. Me ha pedido la palabra primero el diputado Sáez y luego el diputado Sánchez. Una de las dudas que me envuelve en este momento es precisamente lo último que señaló el señor Tagle respecto a la obligatoriedad del sufragio en el plebiscito de salida, y me asaltan varias dudas. O sea, ¿vamos a multar eventualmente a adolescentes que no concurran a votar en este plebiscito? Me parece complejo, y la implementación técnica de esto, toda vez que los padrones ya están elaborados, es lo que me causa más dudas. Yo creo que efectivamente el debate respecto a la votación de menores de edad es un debate sumamente válido. Personalmente soy partidario de que personas más jóvenes, desde los 14 años, puedan sufragar.
pero no me parece que sea pertinente en este instante, dado lo exiguo de los plazos. Creo que es una discusión que podríamos dar y eventualmente aprobar y que puedan votar en las siguientes elecciones que vengan, pero me da la sensación, por lo que se ha expuesto, de que materialmente es poco factible para esta oportunidad, toda vez que este proyecto fue ingresado, como se ha señalado, en el mes de abril y recién ahora, de abril del año pasado, y recién ahora se está discutiendo. Entonces, eso imposibilita su materialización. Gracias. Muchas gracias, diputado Sáez. Ha pedido la palabra también el diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Me parece bastante evidente que aquí obviamente hay una diferencia muy de fondo. Yo escuchaba muy atento al diputado Barrera y obviamente tenemos una diferencia cuando él decía que así como los jóvenes hoy día pueden escoger o opinar respecto a qué es lo que se come en la casa, ¿por qué no opinar respecto a las cosas que pasan en el país? Bueno, yo creo que los jóvenes no tienen ni siquiera nada que decir a los papás qué es lo que le dan de comida en la casa. Si los papás los quieren escuchar, bien ahí el cuento de ellos, pero no pueden andar, están todavía en un proceso de formación. Y eso aplica tanto respecto de su comportamiento dentro de la casa y la crianza de los padres, así como su posibilidad de opinar dentro de las decisiones de nuestro país. Y lo hemos visto también en las opiniones que se han instalado respecto a la interpretación de la ley penal adolescente en los tribunales de justicia. No nos olvidemos cuáles han sido las resoluciones bastante recientes de los tribunales en relación, por ejemplo, con los overoles blancos en Santiago, estos chiquillos del Liceo de Aplicación, del Instituto Nacional, que fueron detenidos mientras incendiaban micros, después de haberle sacado la cresta a patadas a choferes del Transantiago, haber sacado a empujones y con bastante violencia a personas que iban trasladándose dentro de las micros. Los mismos tribunales de justicia han dicho que al parecer no es muy claro que tengan la prudencia o el criterio suficiente como para poder discernir que eso es algo malo. Entonces, ¿cómo podemos resolver acá, con total contradicción respecto de esa norma y de otras? ¿Para qué hablamos del tema de la ley de matrimonio, que la modificamos recientemente? No tienen criterio suficiente para poder discernir si se casan o no, ni siquiera con el consentimiento de los padres de esta pareja. Pero aquí decimos que sí tienen el discernimiento suficiente para tomar decisiones políticas respecto de nuestro país. ¿Y para qué hablar de la decisión en la que estamos conversando hoy en día, que es respecto de si es bueno o no es bueno un proyecto de nueva constitución que nos está presentando la Convención? Yo creo que aquí el problema es bastante claro. El problema para ciertos sectores es que con los adultos no les está yendo muy bien con el proyecto de nueva constitución, porque lo hemos leído, hemos sido muchos de nosotros capaces de entenderlo y sabemos que es un mal negocio, y al parecer creen que tienen mejores posibilidades con chiquillos jóvenes que muchos de ellos ni siquiera han tenido formación, educación cívica dentro del colegio, también por la negligencia del mismo Estado. Entonces, me parece una mala iniciativa. Una iniciativa que no se conecta con lo que la gente espera, no se conecta con lo que necesita el país. Y por lo mismo yo no necesito mucha más discusión, por lo menos yo, para saber que lo voy a votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Yo sí considero que la moción que presentó el diputado Barrera junto con otros diputados es muy positiva, porque recoge la necesidad de participación de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que esto recoge también principios de autonomía progresiva y, al mismo tiempo, aquellos derechos que han sido reconocidos por la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño y Adolescente sí establece y da vida a derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, y en consecuencia esto va en esa dirección. Yo creo que sin duda existe una gran necesidad de parte del mundo juvenil de poder participar en un proceso tan importante como este plebiscito de salida, y creo al mismo tiempo que es importante señalar alguna referencia. Yo me parece que en primer lugar, lo que ha dicho el presidente del Consejo Directivo de Servicio Electoral respecto de que hay una contradicción con un artículo de la Constitución que cierra el padrón electoral, bueno, eso es una modificación tácita, por lo tanto creo que las contradicciones se resuelven en la ley o en cualquier cuerpo normativo con modificaciones expresas o tácitas, por lo tanto creo que no veo ahí ningún impedimento. Me parece al mismo tiempo que la característica obligatoria del voto para estos efectos sí también puede ser modificada, como también la edad, puesto que si uno toma, por ejemplo, lo que ha aprobado hoy día la Convención Constitucional, ha aprobado un voto obligatorio para los mayores de 18 años, no así para los mayores de 16 años. Entonces, por supuesto, podríamos aplicar también un criterio similar para efecto de facilitar y permitir que
sean los niños, niñas y adolescentes mayores de 16 años que puedan votar y sufragar de forma voluntaria. Me parece que postergar este debate para la siguiente elección, a mi juicio, no tiene mucho sentido, puesto que vamos a aprobar el 4 de septiembre una nueva constitución que contiene otras reglas. En consecuencia, me parece que hoy día la oportunidad para poder debatir el voto en el plebiscito de salida no es otra, sino que es esta. Entonces me parece que hay condiciones para hacerlo. Creo que lo que uno espera de todas las instituciones del Estado es que se promueva la participación electoral de las personas y no que se restrinja o no buscar excusas para limitarla. Por lo tanto, creo que a mi juicio lo que deberíamos hacer hoy día es votar este proyecto de ley, poder aprobarlo y facilitar de este modo que niños, niñas y adolescentes puedan sufragar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cuello. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. No. Tiene la palabra el diputado Soto, después el diputado Benavente. Presidente, este debate es muy interesante. Yo diría que, así como van las cosas, este debate va a quedar un poquito obsoleto porque la Convención Constitucional elaboró un borrador que hoy día se está armonizando y que va a ser sometido a un plebiscito el día 4 de septiembre y que si se aprueba, este debate va a quedar clausurado porque la Convención Constitucional ya aprobó que exista voto voluntario, a diferencia de los mayores de 18 años, voto voluntario para los jóvenes entre 16 y 18 años. Y ese debate se hizo en la Convención Constitucional, se obtuvo una mayoría superior a los 2/3, Sería bueno que revisaran cómo votaron los convencionales que adscriben a las ideas de cada uno de las bancadas que están acá, pero se cumplió con creces el quórum muy exigente, que la vara más alta que existe en nuestra democracia son los 2/3, y se aprobó ya. Es decir, a partir con posterioridad al 4 de septiembre esto puede que sea la norma. Y lo que estamos discutiendo es si para este plebiscito de salida, que es el del día 4 de septiembre, se podría establecer anticipadamente esta norma. Nosotros presentamos un proyecto de ley, efectivamente, que es el que ha planteado el diputado Boris Barrera, lo presentamos el año pasado. Yo era de la idea de que eso se discutiera el año pasado para tener reglas claras del plebiscito con mucha anticipación. Yo reconozco la dificultad que hay hoy día, a poco menos de 30 días de que se convoque el plebiscito, cuando ya el padrón electoral del plebiscito, como dijo el señor Tagle, ya fue depurado, ya fue auditado, fue depurado, se presentó a la ciudadanía, se publicó, y hoy día está en proceso de reclamación, porque no se trata de hacer un registro de votantes nada más. Ese registro de votantes tiene varios pasos que por lo menos alcancé a ver que eran como de 60 días, más o menos, que incluye reclamación por inclusión o por exclusión ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Yo sospecho, no lo dijo con tanta claridad don Andrés Tagle, pero sospecho que evidentemente para agregar un padrón de esta magnitud estamos completamente fuera de plazo. Mi preocupación, compartiendo la idea de base de que los menores de 18 y mayores de 16 puedan votar, producto de irlo incorporando gradualmente a nuestra democracia, sí me preocupa de que sea cuestionado el proceso constituyente por una alteración de las reglas del juego a poco de la convocatoria. Por aquí algunos lo han insinuado, pero evidentemente si esto fuera ley probablemente se reclamaría y a lo mejor se entorpecería el proceso completo, tal como hizo Andrés Tagle, de participación electoral, porque esto hay que georreferenciar también la incorporación de cada elector. Y son procesos muy complejos. Yo no quisiera colocar pelo en la sopa que permitieran que se cuestionara el proceso constituyente, porque eso sería hacerle un flaco favor y deslegitimarlo. Pero yo creo que el debate está abierto, presidente. Yo sí creo absolutamente de que no es un tema de fácil despacho. Y lo que hemos visto acá demuestra eso. Así que podamos seguir conversando, presidente, en las demás sesiones, pero no claramente en un procedimiento que está establecido para cosas que son absolutamente distintas a una reforma tan controvertida como esta. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Benavente.
Gracias, presidente. Muy breve, yo pido que directamente se suspenda la tramitación de este proyecto. Ya vimos que es un proyecto imposible de implementar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista técnico y administrativo, y seguir insistiendo en ello, a mi juicio, constituye quizás una pérdida de tiempo. Yo recojo un poco lo que dice el diputado Soto por su intermedio, presidente. Ya tenemos el padrón electoral cerrado, ya estamos en proceso de reclamación de dicho padrón. Por tanto, seguir discutiendo este proyecto que, como decíamos, ya es imposible implementarlo, a mí me parece ya inoficioso seguir con ello. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Diputado Navellán. Muchas gracias, presidente. Mire, yo estoy acá de oyente, digamos, porque yo no voto. Por lo tanto, no tengo ninguna facultad para poder ejercer mi opinión de una manera a través del voto, pero sí a través de mi opinión. Y como mamá de 6 hijos, entre los 39 y los 20 años, me preocupan las decisiones que se están tomando acá. Yo creo que este es un proyecto que requiere de mucha discusión. Yo convengo en que efectivamente a la juventud hay que irla incorporando a los procesos, porque es importante que estén educados e informados y puedan participar de los procesos. Pero tomar una decisión de este tipo, cuando estamos a mata caballo con respecto a los tiempos, cuando el presidente del CERVEL ha dicho, el director del CERVEL ha dicho claramente que técnicamente es prácticamente imposible lograr que esto funcione, y por el mismo respeto que merece un proyecto de esta envergadura, creo que si bien se presentó el año pasado, bueno, si durmió en los laureles tanto rato, no es culpa de nadie, sino que simplemente que la comisión no lo puso en tabla. Y creo que a estas alturas un proyecto como este merece un mayor tiempo de discusión. Me parece que no tiene sentido apurar un tema como este, que además se refiere solo a una votación, que es la votación de salida del plebiscito, cuando más bien podríamos conversar del proyecto de una manera más profunda, con más seriedad, con más argumentos, y bueno, y ver para dónde van a ir las cosas finalmente. Acá yo veo que hay un apuro que no tiene mucho sentido, la verdad no lo logro entender, para que se incorpore prácticamente 1 millón de votantes a un plebiscito específico, porque ninguno de ustedes ha hablado de incorporar este 1 millón de votantes eventualmente para que participen en todos los procesos futuros. Están interesados en que voten solo ahora. No me deja llamar la atención este interés tan particular en que 1 millón de personas voten solo ahora. Es curioso, por decirlo menos. Por otro lado, veo que algunos dan ya por descontado, digamos, que se va a aprobar una nueva constitución en los términos en que lo está planteando la Convención Constituyente, cosa que por lo demás tampoco está decidida. Yo creo que debemos dejar que la gente hable, que los votantes hablen, que tome su decisión libremente como corresponde el día 4 de septiembre, con las condiciones técnicas que hoy día rigen y que son las que podemos de alguna manera sustentar, no podemos entorpecer el proceso. Y bueno, conversemos el proyecto, a lo mejor habrá que hacerle indicaciones, no tengo idea, pero de alguna manera démosle la relevancia que tiene. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Miguel Ángel Calisto. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que luego de escuchar al director del CERVEL, a don Andrés Tagle, yo creo que es evidente que no existen las condiciones para avanzar en un proyecto de estas características, tomando en cuenta que el plebiscito es ahora próximamente en el mes de septiembre. Pero más allá de la discusión de la aplicabilidad, yo quiero manifestar, presidente, que para dar un debate tan importante como el que está dando hoy día la comisión, se requiere el tiempo necesario para poder debatir. Porque aquí tenemos que entrar primero a las definiciones de lo que se refiere de qué es lo que entendemos nosotros por niño, por joven ciudadano o un adulto. Lo lógico, a mi juicio, es permitir votar a un mayor de edad, quien tiene formación para votar, que tiene la capacidad para formar familia, porque se puede casar después de los 18 años. Diputado Calisto, tiene problemas en su audio. Sí, ahora sí, ahora sí.
No, le señalaba, presidente, que yo creo que tenemos que al menos señalar y tomar definiciones respecto de los conceptos que estamos usando en esta comisión respecto a un debate tan importante. O sea, primero tenemos que definir qué entendemos por niño, por ciudadano, por un adulto ciudadano. Lo lógico es permitir, a mi juicio, votar a una persona mayor de edad, quien tiene la formación necesaria para votar, para poder elegir, para formar una familia. De hecho, nosotros mismos definimos a través de una votación hace pocos días que una persona podrá casarse sobre los 18 años. Por lo tanto, mañana vamos a tener, si avanza un proyecto de estas características, una persona que va a poder votar a los 14, pero no se va a poder casar a los 14, sino que se tiene que casar a los 18, puede manejar a los 18 porque recién ahí se le autoriza, puede tener un permiso para poder tener un crédito, para poder asumir responsabilidades. Por lo tanto, incluso la ley de responsabilidad penal adolescente hace la diferencia respecto del tratamiento de una persona que es mayor de edad con respecto a una persona que es menor de edad. Por lo tanto, yo desde ya manifiesto mi posición contraria a un proyecto de estas características, pero evidentemente no se trata de tomar una posición a favor o en contra, sino que se trata principalmente de dar un debate de fondo y en serio respecto a un proyecto tan importante como el que se plantea. Diputado Calisto, ha pedido la palabra el diputado Boris Farrera. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, contarle que con el diputado Cuello hemos acordado, porque él dijo que iba a dar su voto a favor siempre y cuando presentáramos una indicación que dice de que va a ser voluntario para las personas que cumplan 16 años hacia arriba, ¿ya? Segundo, no es que ahora hayamos presentado esto para este plebiscito. Nosotros, como les decía delante, los que escucharon mi argumentación, yo presenté uno en noviembre del 2018. O sea, ni siquiera pensábamos que iba a haber un 18 de octubre. Ni siquiera se nos pasaba por la mente. Nosotros no lo estábamos planificando en ese momento, por si acaso, cuando presentamos el primer proyecto, que fue en el año 2018. Ahora hay un argumento para que me digan, eran ustedes los que lo estaban planificando. No. En noviembre del 2018 yo presenté ya un proyecto sobre esto. No, todavía faltaba un año. En noviembre del 2018 lo estábamos preparando. Yo presenté un proyecto pues, que dejara de que pudieran participar en todas las elecciones. Porque como les digo, ni siquiera pensábamos en que íbamos a estar en un proceso constituyente, así que para que quede un poquito claro eso. Y lo otro que a mí no me queda claro de que él, no es una duda, a mí es una precisión, a mí no me queda claro que la exposición de don Andrés Tagle a través de su intermedio presidente diga que no se puede hacer, porque estas cosas no se hacen a mano, nada se hace a mano, es todo informático. Desde que se anunció, él tuvo un plazo hasta ahora que no sé si ha pasado un mes, creo que menos, en donde se ha desarrollado todo lo que ha desarrollado en relación al padrón y todo eso. Y si es que se hace a mano, o con términos, o con tecnología más o menos arcaica que al final no resulte de que se puede hacer, entonces creo que hay que revisar esos procedimientos y sin duda lo vamos a fiscalizar, porque si dice que no se puede hacer es porque, no sé, yo por eso es que digo de que él no lo afirmó. Él dijo de que era mucho trabajo, de que no sabía si el registro civil le iba a entregar la información. No dijo que el registro civil no le entregaba la información, dijo que no sabía, o sea, es algo que todavía no ha explorado, y que sí iba a significar tal vez un trabajo extra, pero bien, pues esa es la función del CERVEL. Así que, presidente, bueno, quiero reafirmar la necesidad de poder votar este proyecto ahora, como lo dice la tabla, y segundo, que cambió, porque ya presentamos la indicación con el diputado Cuello, que sea a partir de los 16 años y de manera voluntaria. Muchas gracias, diputado. Quedan dos palabras. Lamentablemente ya transcurrieron los 30 minutos del fácil despacho. Yo creo que ha quedado claro que este no es un proyecto necesariamente fácil despacho, requiere mayor discusión y por lo tanto se quedará a criterio de la presidenta la tramitación de este proyecto. Presidente, pido cierre el debate. Sí, un momento, don Andrés, le voy a dar la palabra inmediatamente. Diputado Cuello. Presidente, pido cierre el debate conforme al reglamento para efecto que se vote el proyecto. No se puede porque ya terminó el tiempo de discusión respecto a este proyecto. Sí. Sí. Don Andrés. Quiero que me disculpe, señor presidente, estoy citado al mismo tiempo a la Comisión de Gobierno
Está presente don Raúl García, director del servicio, que ha estado toda la sesión y puede continuar cualquier duda que los señores diputados tengan, digamos, ¿ya? Sí. Para poder incorporarme hacia otra sesión. Queda liberado don Andrés para que Muchas pueda gracias. participar en la comisión de gobierno. Ya. Pasamos entonces al punto B, que corresponde destinar la primera mitad del tiempo restante de la sesión para el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto ley número 321 de 1925 para negar el beneficio de libertad condicional a los condenados por los delitos de violación, violación con homicidio, parricidio, femicidio, con la excepción que indica boletín 12.808. Se ha invitado a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, a quien envíe en su representación, al señor Subsecretario de Justicia, a los diputados autores de la moción. Asimismo, se ha invitado a un representante de la Asociación de Abogados Feministas, ABOFEM, al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, o a quien envíe en su representación, y a una representante de la Asociación de Magistrados de Chilenas. Se han excusado el Fiscal Nacional y el representante de la Asociación de Magistrados de Chile, pero se encuentra presente la Asociación de Abogadas Feministas, representadas por doña Valentina Muñoz, a quien le entrego la palabra inmediatamente. Señora Valentina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio paso a exponer las consideraciones de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile respecto al proyecto que modifica el decreto ley número 321 de 1925 con el objeto de establecer que aquellas personas que hubieran sido condenadas por el crimen de violación, violación con homicidio, parricidio o femicidio no podrán acceder al beneficio de libertad condicional. Como Asociación de Abogadas Feministas, valoramos los proyectos de ley que se preocupen de la etapa de ejecución de la condena, posterior a que se sentencie a una persona a cumplir una determinada pena por la comisión de un ilícito penal. Como sociedad, generalmente nos abocamos a la etapa previa, a la tipificación de los delitos, al aumento de penas, pero pocas veces nos ocupamos del cumplimiento de aquellas. ¿Qué sucede cuando una persona está cumpliendo su condena? ¿Nos preocupamos realmente como sociedad de su reinserción social? ¿De que la persona no reincida? ¿Nos ocupamos de lo que sucede cuando se otorga la libertad? Este proyecto de ley busca restringir los beneficios penitenciarios a personas que han sido condenadas por ciertos delitos, que son de los más graves que tipifica nuestro Código Penal. Sin embargo, consideramos que la restricción de derechos y beneficios sin un análisis profundo puede terminar siendo un proyecto meramente punitivista sin que logre activar la discusión de fondo. Específicamente, el proyecto elimina los delitos de parricidio, femicidio, violación con homicidio y violación del artículo 3 del decreto ley número 321 de 1925 con el fin de evitar que los condenados por dichos delitos puedan acceder a la libertad condicional. En relación con los supuestos sobre los cuales se construye la idea del proyecto, a modo contextual, quisiéramos indicar lo siguiente. En primer lugar, el proyecto señala en sus antecedentes que busca evitar la reincidencia de quienes han cometido los delitos de parricidio, femicidio, violación y violación con homicidio. Ello parece aludir a la idea de reiteración y reincidencia específica de las personas condenadas por este tipo de delitos. No obstante, el proyecto no entrega información científica que pueda efectivamente validar dicha premisa. Es fundamental que en los proyectos que restringen el acceso a derechos o beneficios, como es el proyecto en cuestión, puedan entregar bases estadísticas sólidas sobre lo que se ha observado en relación a este tipo de delitos. De lo contrario, estaremos generando políticas públicas particularmente gravosas en función de creencias o del rechazo que tengamos como sociedad a distintos tipos de delitos. En definitiva, estaríamos legislando a ciegas. Además de considerar, como se indicó, sin evidencias claras, que existiría particular reincidencia en estos casos. En segundo lugar, cabe señalar que el proyecto considera que las sanciones penales asociadas a estos delitos no son un elemento disuasivo potente para evitar su comisión, es decir, que la pena no cumpliría su fin o función preventiva, en directa referencia con un supuesto efecto disuasivo de la magnitud de la pena. Si bien valoramos positivamente el ánimo preventivo al que se orienta, es preciso agregar que las ciencias que estudian el comportamiento delictual encuentran un relativo consenso en que el actuar criminal no puede ser explicado únicamente como el resultado de un cálculo racional. Mucho más,
Los estudios actuales se orientan a comprender el rol de las emociones en el momento en que se cometen los delitos, en los cuales se ha tendido a identificar una tendencia hacia la reducción del pensamiento racional, el cual durante la comisión del delito sería relativamente menos preponderante que durante el tiempo en el que el sujeto se sujeta al comportamiento al sistema normativo, lo que cobra una especial relevancia en los delitos asociados a penas altas, como son los de este caso. Ahora bien, en cuanto a las propuestas abarcadas en el proyecto, nos parece relevante hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, valoramos positivamente la importancia de la discusión sobre el cumplimiento de la condena y la posibilidad del otorgamiento de la libertad condicional a sentenciados por delitos cometidos en contra de mujeres o de minorías, que generalmente se cometen en razón del género de la víctima y que la libertad del agresor puede suponer una inseguridad, una pérdida de libertad para la víctima y un eventual sentimiento de peligro para la sociedad. Lo anterior especialmente en aquellos casos en que existe un vínculo familiar o de cercanía por cualquier motivo entre la víctima y el victimario. En relación con ello, el caso más noticioso en los últimos años es el de Hugo Bustamante, asesino de Ámbar Cornejo, a quien se le otorgó la libertad condicional y luego cometió un delito de las mismas características al primero del que había sido condenado. Sin embargo, es necesario hacer presente que en ese caso el informe psicosocial elaborado por los profesionales de Gendarmería de Chile recomendaba no otorgar la libertad condicional a Hugo Bustamante. En aquel momento, el informe de Gendarmería no era vinculante para la Comisión de Libertad Condicional, lo que cambió con el nuevo reglamento del Decreto Ley 321, el reglamento contenido en el Decreto 338 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Conforme con la regulación vigente, para poder postular al beneficio de libertad condicional, el condenado debe cumplir varios requisitos, entre ellos un tiempo mínimo de cumplimiento de condena, que para los casos de los delitos contemplados en el proyecto de ley es de 2/3 de la condena. También debe haber observado una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena, es decir, tener en los últimos 4 bimestres una calificación muy buena previo al periodo de postulación y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería Chile que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, la personalidad del condenado, la conciencia de gravedad del mal causado y el rechazo explícito a todo ello con la finalidad de saber las posibilidades que tiene el condenado de poder reintegrarse adecuadamente a la sociedad. Como señala el propio proyecto, parte del problema radica en que las personas condenadas por los delitos en cuestión suelen mantener un buen comportamiento y realizar actividades dentro del recinto penal, de suerte tal que el informe psicosocial de Gendarmería cobra especial relevancia en relación con el riesgo de reincidencia, el que debe ser valorado de manera integral por la Comisión de Libertad Condicional. Es por ello que hoy en día se suele denegar dicho beneficio cuando el informe elaborado por dicha institución es negativo. Por ello, consideramos que este es el punto clave. Como mencionamos anteriormente, este tipo de agresores tiene un perfil distinto al resto de los condenados por otros delitos y por ende consideramos que reviste especial relevancia poder adecuar los requisitos de libertad condicional según el perfil delictivo. En lugar de solo eliminar un beneficio para un cierto tipo de crímenes, deberíamos centrarnos en lograr realmente que la persona no reincida y no cometa los mismos delitos. Lo que se puede lograr de una mejor forma diversa a mantener a los condenados encarcelados la mayor cantidad de años posibles. En este caso, dicho objetivo podría lograrse incluyendo como requisito la participación en talleres especializados de violencia de género, talleres que deberían estructurarse e impartirse desde el punto de vista interdisciplinario y encontrarse tanto en centros penitenciarios públicos como concesionados, lo que entendemos que excede los límites del presente proyecto de ley. En ese sentido, recalcamos que la eliminación del beneficio de libertad condicional para ciertos delitos sin una real discusión sobre cómo se evita realmente la reincidencia y sin un verdadero esfuerzo por mejorar el sistema de ejecución de penas en pos de esa concreta finalidad, no logrará los objetivos planteados. En segundo lugar,
En caso de persistir la idea matriz del proyecto, consideramos esencial que el delito de parricidio no se incluya dentro de este catálogo, toda vez que el campo de criminalización secundaria en delitos contra la vida en contexto intrafamiliar, las interpretaciones de la ley en nombre de la igualdad se tornan discriminatorias y gravosas, pues cuando es el hombre quien golpea a la mujer en términos tales que pudiéramos argumentar la existencia de un dolo de matar, normalmente se apreciará solo un dolo de lesionar, bajo el razonamiento de que si hubiese querido matar a la mujer, la hubiese matado igual. En cambio, cuando es la mujer maltratada la autora de una agresión similar, normalmente se apreciará en ella el dolo de matar, pues o bien hubo un exceso en la defensa, o esta fue desproporcionada, o simplemente quería vengarse del marido. Adicionalmente, cuando la mujer espera que el hombre se acuesta o se duerma para darle muerte como única forma de terminar con la violencia en su contra, se argumenta entonces la existencia de una alevosía, sin considerar que es una situación de agresión permanente, como sucede en la violencia intrafamiliar. La mujer necesariamente tiene que esperar la indefensión del hombre para poder atacar, pues nunca tendrá éxito si se defiende mientras está siendo agredida. Así, entonces, existen mujeres condenadas por el delito de parricidio, que luego de años de vivir violencia de género deciden acabar con la vida de su agresor. En este sentido, consideramos que no representa el espíritu del proyecto de ley en atención a sus fundamentos. Por todo lo anterior, consideramos que hay que rechazar el presente proyecto en virtud de lo siguiente. Si bien valoramos la propuesta, en tanto pone énfasis en las víctimas de delitos graves, de violencia de género, y también se enfoca en la prevención, fuera del esquema tradicional del aumento de penas, el que sabemos que es insuficiente para prevenir y erradicar de forma efectiva la violencia contra las mujeres y las minorías, consideramos que las medidas contenidas en el presente proyecto no son idóneas para los fines perseguidos. Para ello, sería necesario revisar en detalle y con fundamento estadístico fidedigno las medidas e intervenciones posibles que busquen de forma efectiva prevenir la reincidencia en este tipo de delitos, lo que también requerirá una revisión de la oferta de planes y capacitaciones disponibles para la población penal asociadas a los delitos en cuestión, la vinculatoriedad de ofertar dichos planes en los centros penitenciarios, sean públicos o privados, y en consecuencia el respaldo presupuestario para ello. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Valentina por su exposición. Nos gustaría que nos pudiera hacer llegar también a la Secretaría el texto de su exposición para poder tenerlo en consideración al momento de tomar decisiones respecto a esta materia. Y también le ofrezco la palabra al señor subsecretario de Justicia, no sé si viene preparado también para este proyecto, que es el segundo de tabla. No, ¿sí? Ya, entonces le ofrecemos la palabra al señor subsecretario. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muy breve, entiendo que la semana pasada la señora ministra de Justicia entregó la opinión del Ministerio respecto a este proyecto. Bueno, la que nosotros reiteramos en este acto es un proyecto que no cuenta con el, por así decirlo, con el patrocinio, ni consideramos que sea un proyecto que debiera tramitarse o aprobarse por parte de este Congreso, por varias razones. En primer lugar, porque consideramos que la libertad condicional es parte de nuestras obligaciones internacionales en materias de reinserción social. De hecho, está contenida expresamente en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que conocidas como las reglas de Mandela, en la que se establece que tiene que existir un régimen preparatorio para la puesta en libertad, organizada dentro del mismo establecimiento penitenciario o en una institución apropiada, o mediante la libertad condicional bajo una vigilancia que no deberá confiarse a la policía y que comprenderá una asistencia social eficaz. En ese sentido, nosotros consideramos que la reglamentación que cuenta actualmente el Decreto Ley 321, después de la modificación legal que se le hizo en el año 2019, es una reglamentación con la que nosotros estamos de acuerdo y además en la que no se excluye ningún delito de los cuales
a través de los cuales las personas pueden postular a la libertad condicional. Es una reglamentación que establece distintos tipos de requisitos más exigentes según el tipo de delito que se esté cumpliendo, pero efectivamente no existen delitos excluidos de la posibilidad de postular a la libertad condicional, que es uno de los elementos, como decíamos, centrales de las reglas de Mandela para lograr la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de libertad. En ese sentido, tal como se solicitó la semana pasada, nosotros entregamos 2 minutas con estadísticas bastante importantes respecto a el número de postulaciones que han habido en los años, la cantidad de personas que postulan, la cantidad de personas a las cuales se le otorga la libertad condicional, además también el procedimiento administrativo que existe para acompañar a las personas que se encuentran en libertad condicional, con el número de personas a nivel nacional que existe precisamente para realizar esa labor. Y además también en esa información entregamos distintos estudios o el resultado de distintos estudios respecto a el nivel de reincidencia que existe según el tipo de medida que tengan las personas. En ese sentido es importante, y en concordancia con lo que decía la representante de la Asociación de Abogadas Feministas del capítulo penal, creo que era, ¿no? Es importante decir lo siguiente, que el estudio de Gendarmería de Chile en el año 2016 respecto a la reincidencia establece que el porcentaje de reincidencia, por ejemplo, en el subsistema cerrado es de un 39,08% versus el subsistema abierto, que es de un 9,61%, y el subsistema semiabierto SET 16,46%. Y en el caso de la libertad condicional, el porcentaje de reincidencia es de un 13,9% según el estudio del año 2016, información que le hizo llegar la jefa de la división jurídica y tal como dio cuenta el señor secretario al inicio de la comisión. Un estudio del 2019 va en el mismo sentido, y también estudios particulares que se han hecho por parte de la academia van en un sentido parecido, es decir, efectivamente la libertad condicional tiene un porcentaje de reincidencia mucho menor al del sistema cerrado, y es una útil herramienta para lograr la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de libertad. Y en ese sentido nosotros consideramos que el proyecto no debiera aprobarse por parte de esta comisión. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre este proyecto. Diputado Lonton y después el diputado Sánchez. Gracias, presidente. Presidente, quiero, primero que todo, discrepar de algunas palabras de tanto de la ABOFEM como de la representante de ABOFEM como del subsecretario. Primero, considerando respecto al catálogo de delitos en los cuales está absolutamente definido o clarificado que se puede optar a la libertad condicional o no en relación al cumplimiento de la pena. Yo lo dije en la sesión anterior, quizás no lo dije bien o no se entendió bien, pero las estadísticas que establece el subsecretario de Justicia me gustaría que las desglosaran por tipo de delito. ¿Por qué? Porque cuando los delitos, porque decían que aquellos que recuperan la libertad a través de la libertad condicional tienen menos porcentaje de reincidencia que aquellos que cumplen la totalidad de la pena. ¿Y por qué el desglose de los delitos? Porque resulta que los que cumplen la totalidad de la pena en general son los delitos más graves, y los que recuperan la libertad condicional son los delitos más leves, por razones obvias. Los delitos más graves es más difícil otorgar la libertad condicional debido a la gravedad del delito y la dificultad para la reinserción, y generalmente tienen informes negativos por parte de Gendarmería. Los delitos más leves en general tienen una pena más baja y por lo tanto la gravedad del delito es menor, y en relación a aquello la reincidencia o la reincorporación a la sociedad obviamente tiene menos riesgo. Por eso obviamente que las cifras son como usted señala. Por eso es importante el catálogo de delitos para efectos de poder contrastar esos datos. Por otro lado, cuando se habla de los delitos que está absolutamente definido respecto a la penalidad y el cumplimiento de aquella, yo le recuerdo, subsecretario, que hay 2 delitos que todavía, y que nosotros lo aprobamos en esta Cámara de Diputados y que está en el Senado, que todavía se tiene que cumplir la mitad de la pena, como es el homicidio simple y el incendio con resultado de homicidio, que son delitos en relación a la gravedad que deberían tener mínimo 2/3. ¿Por qué? Porque resulta que en 2/3 están establecidos incluso la ley Emilia, y resultados de incendio sin resultado de muerte, es decir, delitos que con su penalidad y delitos de, además, de ley de drogas. Entonces, uno no puede decir que, o delitos contra la propiedad. Entonces, estamos por un lado sancionando los delitos contra la propiedad con una sanción mayor que incluso los delitos contra la vida. Entonces, eso es una aberración y un absurdo que tiene que ser corregido. Entonces, ahí hay un problema con el decreto de ley 321. ¿Y por qué contrasto con esto? Porque yo sé, pero ¿por qué lo contrasto con esto? Porque finalmente cuando tenemos un sistema penitenciario
que no tiende a la rehabilitación ni la reinserción, que es una labor del Estado realizar, generalmente estamos provocando que personas que no están rehabilitadas y reinsertadas para el medio social terminen recuperando la libertad de igual manera. Porque por un lado se contrastan las cifras de la Comisión de Libertad Condicional, que yo sé que han bajado en los últimos años, pero me gustaría saber las cifras respecto a amparos, porque todas estas personas después recurren a amparo. Y lo que está pasando en la práctica es que a través de amparo están recuperando la libertad que no recuperan a través de la Comisión de Libertad Condicional. Con la gravedad de que de amparo no puede participar la víctima. No hay contraparte. Es decir, el imputado o el interno participa con un abogado otorgado por el Estado para defender sus derechos, pero la víctima no aparece. Ni siquiera es notificada. ¿Y qué pasa en la práctica? Que los delegados de libertad condicional están absolutamente colapsados. Y yo me junté con la asociación de los funcionarios acá en la región de Valparaíso y están desbordados. Porque no pueden hacerse cargo de los programas de rehabilitación y reinserción. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que terminan recuperando la libertad a personas que tienen informes negativos de Gendarmería, porque ahí yo no concuerdo con lo que dice la representante de ABOFEM, que dice que ahora es vinculante. No es vinculante el informe de Gendarmería psicosocial. El artículo 2, la última letra, establece que va a ser un elemento relevante para efecto que la Comisión de Libertad Condicional tome una mejor decisión. Está bien, se incorpora el artículo 2, pero igualmente, a través de los recursos de amparo, o muchas veces la misma Comisión de Libertad Condicional no ponen atención al informe psicosocial que establece Gendarmería cuando dicen que no lo libere. Nosotros pusimos el ejemplo del 2016, esta reforma fue el 2019, pero siguen ocurriendo casos así. Yo le puse el ejemplo de Luis Carrasco Tapia, del distrito del diputado Sánchez. Ese es el ejemplo más claro. Esa persona con un informe psicosocial negativo, que dice que tiene altos riesgos de reincidencia y un alto nivel de psicopatía, según las nuevas mediciones, resulta que aún hay ministros de la Corte de Apelaciones, como es el caso de la ministra Donoso, que optó por liberarlo. Afortunadamente perdió a través de amparo en la Corte de Apelaciones. Pero eso es un riesgo que viven las familias y las víctimas día a día en nuestro país, que siguen recuperando la libertad de personas que siguen siendo un peligro para la sociedad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a los parlamentarios cuando el Estado no es capaz de hacerse cargo? Presentar proyectos como este, donde rigidicen la posibilidad de recuperar la libertad condicional a personas que siguen siendo un peligro para la sociedad. Yo estoy de acuerdo que hay que fortalecer el sistema de reinserción y rehabilitación en nuestro país. Tenemos un 50% de reincidencia, cárceles absolutamente hacinadas. Las más hacinadas están acá en la región de Valparaíso, tenemos 300% de hacinamiento en algunas cárceles. Yo estoy de acuerdo con eso, el germen criminológico fundamentalmente se obtiene en las cárceles. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero pongamos el énfasis en eso entonces también. Porque mientras eso no ocurra, las familias, las víctimas van a seguir escondidas de sus casas, porque resulta que estas personas que cometen este tipo de delitos vuelven a los mismos barrios donde viven las familias. El caso Hugo Bustamante es un caso claro, vuelven a los mismos barrios y las familias terminan encerradas en sus casas porque tienen que convivir con tipos que cumplieron la mitad de la pena, muchas 2/3, y recuperan la libertad sin haber estado rehabilitados o reinsertados en la sociedad. Entonces, y vuelvo al caso de Luis Carrasco Tapia, con esto termino, presidente. Resulta que el artículo 2 establece 4 bimestres previos antes de que se cumpla el plazo de buena conducta, de muy buena conducta. Bueno, la familia, la cual se ha acercado a mí, cada semestre me dicen, este interno quiere recuperar la libertad condicional todos los semestres. ¿Ustedes creen que es razonable que una persona que tiene informes negativos todos los semestres, la familia esté viviendo el calvario de que todos los semestres la persona pide la libertad condicional cuando es imposible que una persona se recupere o tenga una rehabilitación y reinserción en 6 meses? Entonces, este plazo además es muy acotado, porque delitos tan graves como ese no podemos exponer a la familia a vivir el calvario de una persona que tiene informes tan contundentes y que cada 6 meses nosotros esperemos que por obra de arte o por magia el sistema penitenciario se va a rehabilitar, cuando no es así. Entonces, tenemos que pensar en las víctimas, hacerlas partícipes del proceso. Nosotros aprobamos un proyecto muy importante en la Comisión de Seguridad, donde hacemos partícipes a las víctimas de las comisiones de libertad condicional. Cambiamos la lógica, pusimos que los beneficios intrapenitenciarios son un elemento fundamental dentro del artículo 2. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas ni siquiera gozan de salida dominical, ningún medio al medio libre, pero resulta que les da la libertad condicional. Entonces uno entiende que el sistema tiene que ser progresivo, es decir, si no te han dado un beneficio intrapenitenciario porque Gendarmería estima, de acuerdo al informe psicosocial interno, que sigue siendo un peligro para la sociedad, ¿cómo después a través de un amparo le dan la libertad condicional? Si eso también es una aberración. Y eso le pasó a Hugo Bustamante también, que es el ejemplo que dan. No había tenido porque era un enfermo psiquiátrico, con adicción a las drogas, con informes psicosociales lapidarios, no había tenido ningún acceso al medio libre, pero resulta que la Comisión de Libertad Condicional lo liberó.
Entonces, esos son elementos importantes a considerar por parte del Ejecutivo y por parte también de los parlamentarios, porque si no, esta lógica de presentar proyectos como estos va a seguir. En la medida que no resolvamos aquello, que no le demos un rol importante a las víctimas, que no lo seamos partícipes, que resguardemos que las personas tengan efectivamente programas de reinserción y rehabilitación como correspondan dentro de los recintos penitenciarios y que tomemos todos los resguardos para que estas personas no recuperen la libertad si siguen siendo un peligro para la sociedad. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Y no se preocupe, diputado Soto, vamos a llegar ahí. Y con un gobierno que lo haga bien. No, de mí no, no se preocupe. Tal como muy bien exponía el diputado Lonton recién, evidentemente el sistema penal en nuestro país no funciona y no funciona hace mucho tiempo. Evidentemente hay una desesperación de la gente terrible. Yo ayer veía ahí en redes sociales que andaba circulando un video aquí en Viña del Mar que le sacaron la cresta a un personaje que andaba robando dentro de una micro. Y francamente, y lo digo en ese sentido como abogado, me parece bastante impresentable que vivamos aquí en el Congreso discutiendo proyectos de ley que pretenden instalar como los problemas, los principales problemas de nuestro país, temas que son problemas de Finlandia o de California, cuando el Estado no es capaz de cumplir ni siquiera con lo más básico, que es entregarle seguridad a la ciudadanía. Hace pocos días tuvimos la cuenta pública y el presidente tuvo, en el fondo, fue tan osado como para plantear que van a eliminar la posibilidad de que particulares puedan tener armas de fuego para defenderse, cuando el Estado no es capaz ni siquiera de defendernos ellos mismos. Y nosotros les entregamos al Estado el monopolio de la fuerza. Y no es capaz de ni siquiera cumplir con eso. Entonces, evidentemente que estos proyectos de ley son una respuesta a eso, no son lo ideal. O sea, a mí tampoco me parece que es lo más razonable, el mundo perfecto, que quienes cometan delitos los metamos dentro de un hoyo, le pongamos una tapa al hoyo y hagamos como que el problema no existe. Necesitamos un sistema penal que sea capaz de reinsertar a la gente. Me parece muy bien la propuesta del diputado y la hago bastante interesante para discutirla, esto de los tribunales de cumplimiento de pena. Yo tengo mis inquietudes respecto de si es necesario que sea un tribunal aparte, si puede ser un programa en el fondo de algo más de orden administrativo. Es debatible, pero es algo en lo que hay que avanzar. Pero mientras no ocurra eso, porque perdóneme, pero independiente de mi relativa juventud, yo ya estoy medio desesperanzado que estas cosas puedan ocurrir y que el Estado llegue con las lucas para lo que verdaderamente importa, que en primer lugar es garantizarle seguridad a la gente. Entonces yo ya perdí un poquito la esperanza a mis cortos 33 años. ¿Qué queda para los que llevan más años dando vueltas en este mundo? Entonces mientras eso no ocurra, mientras el gobierno de turno, sea el del expresidente Piñera, sea el del presidente Boric, o sea el de quien venga, no cumpla con lo mínimo de generar una reforma penitenciaria, una modificación al Código Penal que aumente las penas de delitos gravísimos y que dejemos la trampa de por medio de atenuantes, por medio de triquiñuelas y cuestiones entre medio que nadie entiende fuera de los abogados penalistas, que nadie entiende. Que la cortemos con las triquiñuelas y que por fin le apliquemos las penas que corresponden a los delitos que son graves. Mientras eso no ocurra, yo voy a votar a favor de esta ley, voy a impulsar muchas otras que ya la estamos redactando y voy a seguir avanzando en la línea de endurecer las penas porque es lo que desde el Congreso podemos hacer. Y estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no soy el que anda impulsando acá que el Congreso tenga atribución para disponer del presupuesto del presupuesto del Estado. Es el gobierno el que tiene que presentar las reformas, poniendo las lucas donde es necesario, para efectos de que tengamos una política de reinserción que funcione. Y mientras el gobierno de turno no haga eso, yo voy a votar a favor de este proyecto de ley, voy a presentar otros y voy a seguir avanzando en la línea de endurecer las penas, porque la gente necesita respuestas. No pueden seguir esperando, no pueden seguir con delincuentes metidos en sus barrios, que el Estado no garantiza la seguridad de ellos, los tienen condenados a vivir en ese sistema y todos se hacen los locos.
Si es que estamos aquí en el Congreso es para hacer las cosas de forma distinta y eso tiene que partir por garantizarle seguridad a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Antes de entregarle la palabra al diputado Soto y a la diputada Flores, le vamos a entregar la palabra al señor subsecretario que pidió la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo algunas acotaciones. Efectivamente, yo creo que parece que estamos todos de acuerdo con que se necesita un sistema penal que pueda efectivamente realizar reinserción social, que es como nuestro principal problema. Ahora bien, dicho eso, la libertad condicional, tal como decía, es una de las obligaciones convencionales que nosotros tenemos conforme a las reglas de Mandela, y lo que debiéramos ver es cómo perfeccionar este mecanismo, cómo acompañar mejor a las personas, cómo establecer quizás distintas medidas para los distintos tipos de delitos y que esas estén que sean efectivamente adecuadas y no se generen los problemas que señala el diputado Longton, pero otra cosa es excluir personas que puedan postular a la libertad condicional. O sea, una cosa es perfeccionar el sistema y otra cosa es transformarlo completamente, haciendo que el sistema cambie de una manera radical y además no genere estar al margen de las reglas de Mandela, que son reglas que ha establecido el conjunto de la humanidad, que son las reglas mínimas para la reinserción social. Entonces yo creo que son dos cosas distintas. Respecto a la información estadística, que es muy importante para hacer política pública, tal y como lo señalaba como creo que todos concordamos y un poco lo que usted decía, diputado. Primero que todo, efectivamente, en cuanto a las personas que acompañan, es decir, los delegados de libertad condicional, nosotros entregamos la estadística por cada una de las regiones y en general estamos en la ratio 1,70, salvo efectivamente en Valparaíso, y es un delegado de libertad condicional cada 70 personas en libertad condicional. Y en general estamos bajo esa ratio, salvo efectivamente en algunos lugares específicos, como Valparaíso, Puente Alto, Santiago y Talca. Salvo en esos 4 lugares estamos bajo la ratio, es decir, por ejemplo, en Arica 31 de ratio, en Iquique 62, en Antofagasta 70 justo, Copiapó 20 y así. Entonces entregamos información porque tenemos problemas específicos. Y el de Valparaíso, por ejemplo, me informaban que tiene que ver con situaciones particulares de personas que estaban contratadas, que están con licencias médicas largas, etcétera. Entonces, ahí hay que actuar y hay que operar y nosotros estamos haciendo eso, pero los problemas que tenemos son puntuales respecto a esto y por cierto se puede mejorar y por cierto estamos aumentando la dotación. Después de la reforma del 2019 se establecieron normas técnicas, entonces la minuta que entregamos, que es plan de monitoreo a la implementación del nuevo sistema de libertad condicional, damos cuenta de todos estos trabajos administrativos por parte de Gendarmería y la División de Reinserción Social del Ministerio, que efectivamente permiten tener mayor información para abordar estos temas. Y claro, hay algunos problemas puntuales que hay que ir resolviendo, pero creo que eso es importante verlo como problemas puntuales, ¿ya? Segundo, respecto a las cifras de amparo, en la información que entregamos también, porque es importante no hacer política pública en base a información ocasional, que por cierto hay problemas puntuales, pero como sabemos, una golondrina no hace verano necesariamente. Entonces, por ejemplo, otorgados en la información que entregamos, postulación a la libertad condicional, que está en la página 1, entregamos los otorgados por la comisión y los por amparo. Entonces está esa información. Y claro, por recurso, en el fondo cualquiera de las dos instancias. Y en ese sentido tenemos que el porcentaje es de un 44,8%, ¿ya? Es decir, de las personas que postulan el 44,8% y el 31,3% el segundo semestre, un total de 38,3%. Pero eso bajó el 2022, en el primer semestre del 2022. Eso también es importante, claro, llevamos este semestre solamente. Y ha ido a la baja en general desde el 2017, ¿ya? Sí, el 2017 por comisión y por amparo era el 63,7%, ahora que es el 38,3%, es decir, la reforma del 2019 ha tenido impacto. Yo creo que todavía es muy prematuro para evaluarla, pero ha tenido un impacto en razón de las cifras que teníamos antes, es decir, los requisitos que se incorporaron en el artículo 2 de la ley, del decreto ley 321 han tenido un impacto y eso es importante que lo vayamos evaluando. Creo que es muy prematuro todavía, 3 años más y 2 de ellos con pandemia, pero de todas maneras han tenido un impacto importante en las cifras.
nosotros la información estadística la desagregamos por delito, ¿ya? La desagregamos por delito, que era lo que usted... La información estadística la desagregamos por delito, entonces están los delitos respecto a este proyecto: parricidio, femicidio, violación, violación con homicidio. Entonces está esa información también para que la podamos revisar. Y por cierto, hay una información que es importante, que tiene que ver con una de las apreciaciones que hizo el diputado Longton, que es cuáles son los delitos más frecuentes de las personas que se encuentran en libertad condicional, y que se vincula a lo primero que dije en la primera intervención, que tiene que ver con estos porcentajes de que la libertad condicional efectivamente ha sido un buen vehículo para disminuir la reincidencia. Vemos que en el resto de los sistemas, del subsistema cerrado o el subsistema abierto, la libertad condicional es un buen vehículo para disminuir la reincidencia. Por cierto, tenemos un problema que es evidente, pero dentro de la cifra es un buen vehículo. Y en ese sentido están las cifras respecto a cuáles son los delitos más frecuentes, ¿ya? Y no necesariamente gente con bajo compromiso delictual, y por eso está este cuadro en la página 7. El más frecuente es robo con intimidación, ¿ya? Pero también hay porcentaje importante de tráfico ilícito de droga, robo con violencia, robo en lugar habitado, receptación, homicidio simple. El 5%, por ejemplo, de las personas en libertad condicional son personas que han cometido homicidio, ¿ya? Y si uno lo vincula con el porcentaje de reincidencia, es positivo en razón del otro sistema, ¿ya? Entonces, lo que estoy planteando es que básicamente la información que tenemos nos dice que lo que debiéramos hacer es perfeccionar la libertad condicional, y eso estoy de acuerdo con usted, pero perfeccionar el sistema en su conjunto. Y ahí, por ejemplo, las leyes de ejecución de pena y los tribunales de ejecución de pena son fundamentales. Nosotros estamos estudiando precisamente ver cómo presentamos algo relativo a la ejecución de penas que nos permita hacer coincidir con posibles tribunales de ejecución de pena o entregarlo en los juzgados de garantía. Pero hay que hacer un procedimiento de ejecución de pena. Eso, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Solamente solicitar, primero los señores diputados, cada uno de estos oficios e informes están en el chat del grupo de la comisión, ya con todo el detalle que ha entregado sucintamente el subsecretario. Y lo otro, pedirle al subsecretario, nosotros presentamos un proyecto de ley respecto al Tribunal de Ejecución de Pena el año 2018, ¿ya? Y el único problema que ha existido ha sido, si es que se quiere establecer un tribunal especial, el tema de recursos. Nosotros planteamos una opción que no implica recursos, sino que el sistema cruzado de ejecución. Y si bien todos los entendidos y todos los académicos que vinieron a exponer señalaron que no es lo óptimo, es un avance. A lo que hay hoy es un tremendo avance. Entonces yo le voy a solicitar también a la presidenta de la comisión de que podamos seguir adelante con ese proceso de discusión, y si es que el Ejecutivo quiere presentar alguna indicación o se quiere hacer parte del proceso mejorando el proyecto, bienvenido sea, pero yo creo que no es posible seguir dilatando un proceso de discusión tan importante como es el Tribunal de Ejecución de Pena, sino vamos a seguir discutiendo este tipo de proyectos permanentemente. Yo creo que el Tribunal de Ejecución de Pena es el mínimo al cual debemos aspirar dentro de este proceso, y claramente con las modificaciones y mejoras que debemos hacerle al sistema. Estuvimos discutiendo con el diputado Longton y presentamos proyectos respecto al mejoramiento del actual sistema, y creo que allí vamos a encontrar el apoyo de toda la comisión, porque creo que todos nosotros estamos preocupados respecto a los altos niveles de inseguridad, y establecemos como el tema de la seguridad pública y el orden público y la delincuencia en particular como uno de los problemas más graves que está enfrentando hoy día nuestra sociedad. Solamente un ejemplo. En la región de Los Ríos, en la comuna de Valdivia, en la población Guacamayo, este fin de semana, 2 bandas rivales de una población enfrentadas de casa a casa. Falleció una niña estudiante de mucho esfuerzo, 23 años, de la Universidad Austral, producto de una bala no loca, sino que una bala destinada a matar, ¿ya? Y eso lo estamos viendo en diferentes lugares. Y la persona que está condenada tenía tenía un beneficio. Entonces, existen temas, subsecretarios, que creo que es posible avanzar, y creo que en eso va a encontrar por lo menos la cooperación de toda la comisión. Diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor subsecretario, a nuestros invitados e invitadas, particularmente valorar el aporte que ha hecho la experta en Derecho, la señora abogada Valentina Muñoz, de ABOFEM. Le agradezco porque ABOFEM es una institución de la sociedad civil que se ha dedicado durante mucho tiempo a defender los derechos de las mujeres, han hecho un aporte muy importante
en combatir el machismo, la violencia de género, y que hoy día haya participado en esta sesión hablando sobre un proyecto que aparentemente va en beneficio de las víctimas mujeres de delitos graves de carácter sexual, es muy valioso. Porque además lo ha hecho con algo que a veces escasea en esta comisión y hay que reconocerlo, que se pueda legislar y debatir con evidencia científica, con datos, con estadística, con opiniones de expertos, conocedores de herramientas que efectivamente mejoren las condiciones de seguridad y tranquilidad de la población. Ella, la abogada Valentina Muñoz, ha sido súper clara que a veces este proyecto de ley busca anclarse y apoyarse para poder aprobarse en esta comisión, busca anclarse en las creencias, simples creencias de las personas, o en base al rechazo instintivo que producen algunos delitos que son muy, muy ofensivos. Y que aparentemente podría uno estimar que eso es correcto cuando uno lo contrasta con la realidad, con la estadística que enfrenta el sistema y que entrega el sistema, uno se da cuenta que es simple, como dijo ella, simple punitivismo que no lleva a ninguna parte. Aquí todos estamos de acuerdo en que hay que combatir el fenómeno de la delincuencia en lo inmediato y también en sus raíces profundas. Pero creemos que la manera que nosotros podemos enfrentarlo acá es intentando que los delincuentes no inicien sus carreras delictivas, es decir, que no ingresen al mundo del delito. Y estamos en el proyecto de reinserción social juvenil, que ya está cambiando el paradigma en esta materia y que precisamente persigue ese objetivo con fondos del Estado, con una batería de profesionales, etcétera. Y al final de la cadena también estamos buscando que los que han delinquido y están cumpliendo penas abandonen las carreras delictivas cuando salgan en libertad. Abandonen las carreras delictivas cuando salgan en libertad. Y nosotros entendemos que tenemos que hacerlo dentro del sistema. Aquí la libertad condicional, nos guste o no, es un sistema que está aprobado en el mundo entero, también en Chile, de que produce menos reincidencia que las personas cumplan con la condena completa. Porque todos finalmente cuando tienen condenas las cumplen y salen en libertad. El punto es quiénes van a reincidir más o menos. Y nosotros entendemos que un buen reglamento de libertad condicional ayuda mucho a cortar carreras delictivas a través de la reinserción y la rehabilitación. Y las estadísticas que nos presenta este Ministerio de Justicia son súper claras y creo que no hay que desatenderlas. Yo, como me pidieron que hiciera una pregunta a la abogada Valentina, yo se la voy a hacer. Ella dice que está en desacuerdo con este proyecto, que no tiene una base científica, que todos los datos indican que no es viable este proyecto y que incluso podría ser inconstitucional porque rompería el principio de igualdad ante la ley al impedir la libertad condicional respecto de estos delitos y permitirla respecto de todos los demás que pueden tener incluso penalidades superiores, como es 5 años y un día, que es la base, el piso del delito de violación. Yo quiero preguntarle si este proyecto es completamente constitucional con respecto a la Constitución actual o no, si rompe o no el principio de igualdad ante la ley. Y segundo, ella dice, con el ánimo de mejorar, proponer que los talleres que hacen los internos en las cárceles para poder postular a la libertad, se tengan talleres o requisitos específicos por delito, entendiendo que los delitos sexuales tienen características distintas a los delitos contra la propiedad, por ejemplo. Habló de talleres sobre violencia de género. Si pudiera ser más específico, detallar de qué se trata y si hay evidencia de que determinados talleres sí favorezcan el abandono de conductas delictivas por parte de internos en esta materia. Y por último, respecto de varios parlamentarios que me han antecedido en la palabra, que proclaman a los 4 vientos que tiene que haber mano dura, endurecer las penas contra los delincuentes. Yo la verdad que no les creo mucho, porque cuando se habla de delincuentes que hoy día están condenados en Punta Peuco, que son por delitos de lesa humanidad, algunos apenas de 600 años de prisión por delitos brutales. Hace un mes atrás ellos pedían que se les dieran beneficios penitenciarios por el solo hecho de estar presos. En la rebaja condena, precisamente por cumplimiento por buena conducta. Y han buscado siempre mejorar los requisitos para sacarlos en libertad. Entonces, y lo mismo hacen cuando se trata de delitos económicos.
con estos delincuentes de grandes grupos económicos que se coluden para poder engañar a todos los usuarios, los consumidores, subiendo los precios de los pollos, papel confort. Bueno, ellos defienden que no sean delitos y que por favor no pasen ni un día en la cárcel. Entonces, yo la verdad que no entiendo a la extrema derecha en esta comisión que proclama endurecer las penas, pero solo para los que cometen delitos contra la propiedad, no contra los que cometen delitos económicos ni delitos de lesa humanidad. Ese doble estándar nosotros no lo tenemos. Muchas gracias, diputado Soto. Y antes de darle la palabra a la abogada UFEM, Valentina Muñoz, ha pedido la palabra también la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Presidente, a ver, primero decir que sin lugar a dudas este es un muy buen proyecto que yo creo que en esta comisión están los votos suficientes además para aprobarlo en el minuto que la presidenta decida ponerlo en votación. Estoy segura que vamos a lograr que pase a sala. Ahora, hay cosas de las cuales tenemos que hacernos cargo, por cierto que sí, presidente. Primero partiendo porque tenemos un código penal sumamente arcaico, que yo espero que el gobierno, y por su intermedio dado que está el subsecretario, que dicho sea de paso, generalmente las propuestas de los que hemos visto en esta comisión y que a él le ha tocado ver como subsecretario siempre le parecen negativas. Hasta el minuto, digamos, son muy pocas cosas las que nos ha apoyado, pero en fin, espero, subsecretario, que más adelante ahí tengamos el apoyo en algunas materias legislativas presentadas por nosotros los parlamentarios. Pero yo creo que ese es un tema súper importante. Avanzar en poder tener un nuevo código penal, yo creo que es muy importante. Y además, por cierto, hacerle modificaciones significativas al Código de Procedimiento Penal, porque desgraciadamente tenemos en el país situaciones comprobables de jueces sumamente garantistas. Y yo creo que eso, en gran parte, es lo que ha generado en el país un sentimiento profundo de desconfianza al sistema de justicia, un sentimiento además de inseguridad muy profundo, y también ha generado en parte el deterioro de las instituciones. El Poder Judicial, así como el Parlamento, son de las instituciones menos valoradas precisamente por los chilenos, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con acciones concretas, donde vemos, insisto, jueces que son sumamente garantistas, y desde mi punto de vista eso ha generado, en parte, a que tengamos que estar presentando cada cierto tiempo iniciativas como esta, mociones como esta, y que tengamos que estar lamentando en el país hechos terribles y deneznables, que ocurren precisamente a personas, a chilenos, a compatriotas que probablemente son los más vulnerables de nuestra sociedad, las mujeres y los niños. ¿Cómo explicarle a un padre, a una madre, que la persona que pudo haber asesinado, violado a su hijo o a su hija va a quedar libre porque cumple con todos los requisitos legales cuando le destruyó algo que probablemente para esos padres era lo más sagrado, que eran sus hijos? Y cómo uno le explica, en definitiva, con todos estos argumentos técnicos que da por su intermedio presidente el diputado Soto y otros que han hablado en esta comisión, legítimamente, por cierto, pero cómo no le explica eso? Yo creo que hay cosas que muchas veces hay que vivirlas para entenderlas, estos dolores y estos sufrimientos que son tan grandes, porque insisto, sobre todo cuando hablamos de la comisión de estos delitos que se cometen contra pequeños. A nosotros en la región de Valparaíso nos tocó ver una situación muy terrible de una pequeñita. Esto ocurrió, creo que fue a principios del año 2018, cuando yo estaba partiendo como diputada. En el Valle de la Aconcagua, una chiquitita asesinada que murió a propósito de las violaciones de su agresor, una bebé. Y uno ahí realmente no entiende cómo alguien puede ser tan bestia, porque yo creo que humanidad detrás de eso no hay, para cometer un delito tan terrible, y uno se cuestiona si efectivamente este tipo de personas podrán rehabilitarse o no. Porque lo más probable es que esas personas, por cierto, vuelvan a delinquir y a cometer nuevamente este tipo de delitos. Entonces, cuando hablamos de que a quienes queremos proteger, insisto, son probablemente los más vulnerables de nuestra sociedad, creo que no hay cifra, creo que no hay evidencia empírica
que pueda cubrir el dolor de sus padres o de esas mujeres que se ven vulneradas por estos hechos. Y por lo tanto, presidente, más allá de las opiniones, insisto, que se han generado en contra de este proyecto, yo estoy segura que lo vamos a lograr aprobar en esta comisión, y hacer la invitación al Ejecutivo. En lo penal tenemos mucho que avanzar. Insisto, partiendo por tener un código un código de justicia penal distinto, nuevo, que realmente se haga cargo de nuestro país, de las situaciones que ocurren en este Chile actual, y una serie de otras cosas. Me hago parte, presidente, y ojalá logremos poner en votación lo que usted ha señalado de los tribunales de ejecución de pena, que creo que son también importantísimos. Hay mucho por hacer, pero mientras eso no esté, por cierto que tenemos que avanzar en todo lo que sea necesario para que estas personas no estén nuevamente libres en las calles. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores. Como se le hicieron pregunta directa a doña Valentina Muñoz, le tengo la palabra, señora Valentina. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, entonces, voy a dar respuesta a las preguntas del diputado Soto. En primer lugar, pregunta sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley. Y efectivamente, somos de la opinión que puede existir problemas de constitucionalidad, tal como lo refirió el subsecretario, en razón del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y sobre todo las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, o reglas de Van Gogh, y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, o las llamadas reglas de Nelson Mandela. Estos tratados internacionales son obligatorios en virtud del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, según el cual es deber de los órganos del Estado respetar los derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En ese sentido, entonces, sí puede haber un problema de constitucionalidad del presente proyecto de ley en razón de dichos tratados internacionales. Respecto a la segunda pregunta que hacía el diputado Soto, hoy en día se hace, cuando una persona entra a cumplir condena, se hace un plan de intervención y se les asignan ciertos talleres y ciertos planes de intervenciones que ellos deben cumplir para, por ejemplo, postular a ciertos beneficios penitenciarios, no solo la libertad condicional, sino otros beneficios penitenciarios. ¿Ya? Dentro de estos talleres sí se consideran talleres en razón de la violencia de género, por ejemplo, si son delitos en contra de las mujeres o en contra de minorías sexuales. Sin embargo, nuestra propuesta como Asociación de Abogadas Feministas de Chile es que se estudie con mayor detalle y con cifras concretas cuál es la mejor medida para evitar la reincidencia en este tipo de delitos, porque sí estamos de acuerdo con lo que han dicho los diputados que han hablado y diputadas, en que estos delitos son especialmente complejos, en que hay un riesgo también, por ejemplo, para las víctimas cuando su agresor sale en libertad. Hay un justo temor, ¿cierto?, de verse expuesta a que suceda nuevamente. Y es necesario preocuparnos de este tema, que es la etapa de ejecución de la condena en este tipo de delitos. Sin embargo, nosotras creemos que se debe hacer un estudio mucho más profundo, con cifras concretas, y se puedan proponer ciertas medidas que sí sean eficaces para evitar la reincidencia en este tipo de delitos. Así, por ejemplo, se puede profundizar en estos talleres e intervenciones que ya realiza Gendarmería de Chile, lo que requiere un esfuerzo también del Estado, tanto no solo del Poder Legislativo, sino también del Ejecutivo, y que se realicen con una frecuencia mucho mayor, con una especificidad mucho más grande, por ejemplo, los tratamientos de control de impulso, entre otros. Muchas gracias, doña Valentina, por su exposición. Agradecerle también a cada uno de los diputados que han participado de este proceso. Yo creo que esto abre la puerta para una discusión mucho más profunda.
no da el tiempo para poder tratar el tercer proyecto en trámite, que va a ser puesto en tabla lo más seguro que por la presidenta para la próxima semana, y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta. Muchas gracias a todos.